Mm. Hermanos, buenas noches. ¿Me logran oír? Buenas noches, pastor. Dios les Noches, bendiga Papa. a Amén, sí lo todos. Buenas escuchamos. Amén, noches. pastor. ¿Sí me oyen? Ujú. Va, solo déjenme Amén. subirle volumen de este lado. Ujú. Es que no puedo abrir mi micrófono en la computadora, entonces lo abrí en el teléfono. Ok. Sí. Buenas noches, hermanos. Que Dios los bendiga. ¿Cómo están? Gracias, papá. Buenas Bendiciones noches. a todos. Bendecido, Bendecidos, bendecidos. Papa. Bendecidos, hermanos. Dios los Gracias. bendiga. A Buenas todos por noches. nombre todavía. Abigail Barrios, ¿cómo estás vos, Melanie? Bien, Gabriela, Dios gracias te a Dios. bendiga, bienvenida, hermana Evelyn, hermana Ana Virginia, ya tiene mejor cara, hermana. Ya, pastor, gracias a Dios. Ya pasó la peste. Ay, cállese, yo digo que ya. Ahí vamos todavía. Bueno, hermano Edgar, hermana Aurita, hermana Elcita, hermana Modesta Coxaj, Buenas noches, hermana pastor. Dios les bendiga, Zainaida, Dios les hermanos. bendiga, Gaby, buenas noches, Sabino, hermano Jaime Cruz, Anita Vilés y hermana Elena Palma, Marcos Antonio Pelén, Kerlin Rodríguez, Dios los bendiga, buenas noches, vamos a empezar el discipulado, vamos a empezar a orar y vamos a pedirle al buen Dios que nos dé su palabra, que nos dé entendimiento para que podamos comprender su palabra. Si usted me acompaña, por favor, vamos a pedirle al buen Dios que nos bendiga. Señor Jesús, oh Jehová Dios, venimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a solicitarte, Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesús, que por favor, Señor Dios, nos bendigas. Nos queremos acercar a ti, papito lindo, para poder recibir de tu palabra, de tu enseñanza. Oh Señor, como siempre te pedimos que no tomes en cuenta nuestros errores, nuestros pecados, sino que por favor tomes en cuenta el sacrificio de Cristo, oh Señor Jesucristo. Tomes en cuenta, Señor Dios, tu promesa, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Y que esa sangre del nuevo pacto, oh Jehová de los ejércitos, venga en el nombre de Jesús sobre nosotros. Señor Jesús, invocamos la sangre del Cordero tuyo, Jehová Dios, la sangre de Jesús, con ella nos cubrimos con la sangre de Jesucristo, para poder acercarnos, Señor Dios Todopoderoso, al lugar santísimo y poder oír tu voz, Padre Santo. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, enséñanos tú hoy, por favor. Danos un corazón que sepa escuchar, papito lindo. Danos sabiduría para poder poner por obra tus palabras, Señor Dios Todopoderoso. Te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Bendícenos tú y ayúdanos, Señor Dios. Te lo rogamos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos, vamos a empezar, y como usted vio en el link que le mandaron, pues yo quiero hablarle acerca de esto, quiero hablarle acerca del reino de los cielos. Vamos a dejarlo un poquito aquí, vamos a ver para poder verlo yo un poquito a usted también por acá, ahí en chiquito, pero lo miro. Y usted mira. Entonces yo quiero hablarle acerca de esto, le puse al tema, el reino de los cielos se ha acercado. Y pues nosotros tenemos que entender la importancia que es esto acerca del reino de los cielos. Muchas veces cuando nosotros nos acercamos a la iglesia, nos acercamos a un discipulado, llevamos diferentes motivaciones para ir a la iglesia. A veces es necesidad, muchas veces tenemos una necesidad muy grande. En otras ocasiones, pues, vamos porque nos toca ir, y vamos algunas veces por tiempo, nos agarra la costumbre y vamos por costumbre y perdemos muchas veces
el norte, la brújula de por qué tenemos que ir, por qué vamos a oír la palabra, esto. Y entonces eso muchas veces dificulta nuestro crecimiento como cristianos, porque si usted se da cuenta, cuando vino el Señor Jesucristo, Él vino fíjese bien, en los cultos del Señor Jesús no había alabanza, no había grupo de alabanza. En los grupos del Señor Jesús no había tarima, no había conciertos. Y Él vino y empezó a predicar y empezó a enseñar. Multitudes se reunían alrededor de Él, pero cuando se hacen las cuentas a la luz de la palabra, discípulos, habían 500. Y de esos 500 discípulos, en el aposento alto, 120 recibieron el Espíritu Santo de aquellas multitudes que habían. Los discípulos eran poquitos. ¿Cuánta gente vivía en el tiempo del Señor Jesús en Israel? Revisando algunas cosas, yo dije un dato para administrar la Santa Cena de un historiador que se llama Flavio Josefo, y él dice que en el tiempo del Señor Jesús, para la celebración de la Pascua, se sacrificaban, y está un número concreto, 256,000 corderos. Si nosotros entendemos que era un cordero por familia, y hagamos de cuenta que estaba el papá, la mamá, y no eran familias de 2 hijos, eran familias numerosas, de 6, 8 hijos, pero hagamos de cuenta 5, 7, por 256,000. Imagínense la cantidad de gente que había en Israel en el tiempo del Señor Jesús. No todos vivían en Jerusalén, pero todos tenían obligación de llevar a celebrar la Pascua. O sea, era un montón de gente. Y multitudes lo seguían. Por ejemplo, cuando multiplicó los panes, habían en una oportunidad, porque fueron 2 veces que los multiplicó, 5,000, y en la otra oportunidad habían 4,000. Pero no todos eran discípulos, iban a oír la palabra y no eran discípulos, eran ovejas, pero no eran discípulos. Porque cuando les dio de comer, cuando Él se sienta en una oportunidad, mira a las multitudes y dice que las vio como ovejas sin pastor, y entonces tuvo misericordia de ellos y empezó a sanarlos y a liberarlos. Pero eran 5,000, pero no todos eran discípulos. Ok. Entonces, cuando nosotros vemos a las multitudes, a los fariseos, les enseñaba por parábolas, pero a los discípulos, Él les empezaba a enseñar ya no en parábolas, sino les explicaba los misterios. A vosotros os fue concedido que entendieran los misterios del reino de los cielos. Ok. Entonces, fíjese bien lo que le voy a decir. A usted le fue concedido. ¿Por qué? ¿Por qué le digo esto? Porque usted está aquí en el discipulado. O sea, no es por casualidad. A usted le fue concedido, por eso es que usted está aquí. No porque no tuviera nada que hacer hoy, mejor me conecto. No es casualidad que usted está acá. Esa necesidad, ese querer estar el día de hoy, pues es debido a que a usted le fue concedido. Aunque a usted no le parezca, a usted le fue concedido. Entonces, Dios quiere que entendamos lo que es el reino de los cielos.
Y cuando nosotros vemos, vamos a hablar un poquito, porque otra cosa es importantísima es, y lo ha recalcado el apóstol. Cuando empezó el mensaje del Juan el Bautista, empezó a hablar del reino de los cielos. Vino el Señor Jesucristo y habló del reino de los cielos. Resucitó el Señor Jesucristo y habló del reino de los cielos. Viene Pablo y habla del reino de los cielos. Viene el libro de Apocalipsis y habla del reino de los cielos. Entonces el reino de los cielos es un concepto muy importante desde muchas ópticas. Una de las ópticas por las cuales es importantísimo el reino de los cielos, es porque nosotros ya estamos en el reino de los cielos. Fuimos trasladados al reino de la luz, que es el reino de los cielos de su Hijo. Entonces nosotros ya vivimos en el reino de los cielos. Entonces tenemos que ir aprendiendo algunas cosas. Y vayamos hablando un poquito de esto, tomando algunas espigas de lo que el apóstol ha enseñado, que yo creo que tenemos que entender algunas cosas. Ok, muy bien. Vamos ahora a esto. Mire pues. Fíjese bien. Vamos a ver, voy a poner esto como reproducir. Lo voy a poner a usted un poquito más chiquito. Aquí estamos, va. El reino de los cielos se ha acercado. Va. Mire pues, esta no debería estar, pero ahorita la vamos a usar. Mateo 3:1. En aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos. ¿Ok? ¿Qué estaba diciendo Juan el Bautista? El reino de los cielos se ha acercado. Pero ¿a qué se estaba refiriendo Juan el Bautista? Se estaba refiriendo a que el príncipe, el hijo del rey, había venido a la tierra. Y con él, o sea, con Jesús, se había acercado el gobierno, el reino de los cielos. Entonces, viene el Señor Jesucristo, y fíjese bien, Mateo 4:16. El pueblo asentado en gran luz, en tinieblas, perdón, vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, una luz les amaneció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces vuelve el Señor Jesucristo y empieza a hablar del reino de los cielos. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora bien, el reino de los cielos, vino el Señor Jesucristo y el reino de los cielos se acercó a la tierra. Que haya mucha gente que no está en el reino de los cielos, sino que está en las tinieblas, eso es aparte. Pero el reino de los cielos se acercó. Y entonces nosotros no éramos cristianos. Estábamos alejados de las promesas, estábamos alejados del reino. Y el Señor, en su misericordia, permitió que nosotros lo aceptáramos, porque no era porque nosotros de repente nos entró la bondad y el arrepentimiento. Nosotros fuimos guiados al arrepentimiento por la bondad de Dios, por el amor que Él nos tiene. Y entonces se acercó a nosotros el reino de la luz. ¿Ok? Entonces, lo mismo, la misma prédica de Juan el Bautista, la misma prédica del Señor Jesús, entonces nos aplica. Arrepentíos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se acercó. Arrepentíos. Mire, esa palabra es metanoeo, de metanoia. ¿Qué quiere decir? Cambiar la mente de uno. Eso dice el diccionario, entre varias acepciones, el Strong's. Pero el diccionario Vine agrega: cambiar el propósito. Cambiar el propósito. Fíjate bien, ¿qué propósito tenías tú para tu vida antes de que el Señor Jesús
se acercara a tu vida? ¿Qué propósito tenías? Te querías ahorcar, dice Anita. No. Ah, estamos muertos. Ok. Fíjense bien, yo me voy a ministrar con usted. ¿Qué propósito tenía yo? Yo no tenía propósitos. A mí la vida me llevaba y me traía. Ah, yo era un caso, hermano. Sí, el Señor no era, yo era un caso. Tampoco propósito tenía, va. Tercero básico, el muchachito, ¿qué? Tercero básico, sexto, sí, tercero básico, 15 años. Y mi papá me dijo, ¿y qué vas a seguir para diversificado? Y le dije, yo voy a seguir magisterio, porque donde el colegio donde yo estudié solo magisterio había. ¿Y por qué yo iba a seguir magisterio? Porque todos mis cuates iban a seguir magisterio. Por eso iba a seguir magisterio. Yo no tenía ningún propósito. ¿A dónde iba yo? Así como Vicente, a donde iba toda la gente. Salió Saturday Night Fever y me hubiera visto a mí con mis pantalones. Había un lugar que se llamaba Carnaby, que traían pantalones ingleses como los que usaba John Travolta en esa película. Y mi papá, que me consentía un poco, me compraba de esos pantalones. El almacén era un almacén exclusivo cuando la zona 1 era diferente, que estaba en la 12 calle, 10ª avenida. Ahí estaba un almacén que traía unos pantalones, se llamaba Carnaby. Después se pasó a la torre de parqueo de la 10ª calle, 9ª y 4ª avenida. Y ahí iba yo con mis pantalones, ahí iba yo con mis chumpas y ahí iba yo con mi chalina como la que usaba John Travolta en esa película. Yo no tenía propósito en la vida. Va. Me recibí de maestro. Y el día que yo me iba a inscribir en la universidad, porque en aquel tiempo no hacían exámenes de admisión, el día que yo me iba a inscribir, yo no sabía, o no sabía si veterinaria. Había una patoja que me gustaba y ella iba para química biológica. Dudé por eso si irme a química biológica. Y estaba medicina, pero no tenía propósito. No tenía propósito en la vida. Tengo un hijo de 43 años y fue una sorpresa. Yo no tenía propósito. Y así llegué. Seguí estudiando medicina. Cuando llegué al hospital, 4º año, casi renuncio porque el estrés que ahí se vive es horrible, horrible. Casi renuncio, no renuncié, solo yo digo que Dios me iba ahí empujando. Pero yo no tenía propósito. Va, terminé la carrera, 1988. Yo no sabía qué iba a hacer. Sabía que iba a ser una residencia y esto, pero yo no tenía un propósito claro. No tenía un propósito claro yo. Ya tenía 2 hijos y yo no tenía un propósito claro. Y entonces vino Dios e hizo lo que hace con las ovejitas cuando no hacen caso. Es que yo era cosa seria, hermano. Yo no hacía caso. Vino y ¡pah! Me quebró la patita. Una ruptura espontánea del tendón de Aquiles. ¡Ja! Y me dijeron que tenía cáncer. Vino la depresión, vino una persecución espiritual. Y ahí en su misericordia Dios me alcanzó. Pero cuando me alcanzó, me dio propósito. Entendí. Y mi propósito en aquel tiempo, vive Dios. Yo entendí que todo lo que había hecho de ahí para atrás no tenía propósito. Y me ponen un propósito gigantesco, cambió mi vida. Cambió mi propósito. Pero como yo era 8 meses duré en la iglesia y me fui al mundo. Como diría Julio Iglesias, por el amor de una mujer, por eso me fui al mundo. A enterrar la cara fui.
Y ahí, pero ese no tenía propósito. Ahí ya tenía un propósito, pero me alejé. Y ahí el Señor empezó a tratar nuevamente conmigo. Volví a los caminos del Señor y entonces sí ya entré a un lugar donde tenía palabra seguido y me expuse a la palabra. Y Dios empezó a hacer que yo empezara a cambiar y tuviera un propósito. No cambiar mi propósito. Hay otros que tienen propósitos, que quieren ser millonarios a los 40 años, ese es su propósito. Y así hay muchos que tienen propósitos. Pero entonces viene y se acerca. Le puse mi ejemplo para decirle que Dios en su momento, me dio un propósito y me cambió la vida. Entonces, la pregunta es, ¿el reino de Dios se acercó a mi vida y a tu vida? Ok. Entonces, ahora obviamente tenemos que cambiar de propósito. Primero, el que no tiene propósito tiene que ir por el propósito que Dios le pone enfrente. Porque la mayoría no tenemos propósito. La mayoría no tenemos propósito. Y los que tenían un propósito diferente, Dios viene y se acerca. Y entonces viene. Cambien su manera de pensar, cambien su mente, cambien el propósito de su vida. Y a eso nos tenemos que enfrentar. Va. Mire, pues va. Ahora bien, entonces tenemos que cambiar nuestra manera de pensar y tenemos que cambiar nuestro propósito. Va. Ahora bien, ahora yo le vuelvo a leer Mateo 4:16. Fíjese bien. El pueblo, asentado en tinieblas, vio gran luz. Ok, yo no sé dónde usted estaba asentado, dónde usted vivía, pero yo vivía en un lugar donde había tinieblas, de todo tipo. Hasta en lo espiritual, tinieblas. Ajá. En las dos casas que yo viví, desde los 8 años hasta los 23 años, 21 años, 22 años, ¡ja! Movían las cosas, arrastraban los muebles, hacían bulla. ¡Ja! En uno de los cuartos se aparecía un niñito, era cosa terrible. O sea, yo vivía sentado en medio de las tinieblas, aunque usted no lo crea. Ok. Y sombra de muerte. Y de repente, en medio de esas tinieblas, una luz me amaneció. Ok. Entonces, fíjese bien. Ahora quiero llevarlo, le quito lo devocional y quiero llevarlo a esto. Fíjese bien. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora fíjese bien, ¿con qué lo relaciona? El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra y de muerte, una luz les amaneció. ¿Qué fue esa luz? El reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos. Entonces, ¿qué fue lo que se acercó? Una gran luz. ¿Qué fue lo que se acercó? Les amaneció una luz. Entonces, tenemos que entender que el reino de los cielos es el reino de la luz. Por eso fuimos trasladados al reino de la luz, de la luz admirable de su Hijo Jesucristo. Entonces, hay una similitud entre el reino de los cielos y la luz. Ok, pensando en esa similitud, pensando en que el reino de los cielos es luz, yo quiero leerle el siguiente versículo. Ok, Génesis 1:2. Vamos a analizar un par de cosas y lo tenemos que entender a la luz de que el reino de la luz, ok, se acercó a nosotros y tenemos que cambiar nuestro pensamiento. Génesis 1:2. La tierra estaba sin orden y vacía,
y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. ¿Okay? Había caos. Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Isaías dice que fue creada no para que estuviera vacía. Entonces algo pasó entre Génesis 1:1 y 1:2. Algo pasó entre Génesis 1:1 y 1:2. ¿No se oye? Ok. Espéreme un momentito. Nosotros sí escuchamos bien, Sí se pastor. escucha, papá, solo que tal vez un poquito bajo, pero sí se escuchaba, papá. Sí se escucha. ¿Se oye mejor aquí? Sí, hermano, sí se escucha. Sí. Ah, va. Entonces sí se escucha. Va. Muy bien. Va. Entonces, mire, pues sigamos. La tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Esto lo platicamos hace un tiempo y el apóstol lo dijo el día de hoy y lo dijo el día de ayer también. Ok. Si no hay orden, se produce vacío. Si hay vacío, llegan las tinieblas. Si no hay orden, se produce vacío. Y si hay vacío, llegan las tinieblas. Donde hay vacío, no hay abundancia. Donde hay vacío, no hay abundancia. Y Dios lo que dijo es que nos iba a traer abundancia. Entonces, nosotros no podemos estar sin orden. Porque si no tenemos orden, no hay abundancia, hay vacío, hay vacuidad. Y donde hay vacío, llegan las tinieblas. Eso tenemos que entenderlo. Ok, entonces había un problema. Habían llegado las tinieblas. ¿Por qué? Porque había pasado algo que dejó la tierra sin orden y vacía. Muy bien, ahora mire, pues sigamos con Génesis 1:3. Para abordar el problema, ¿qué fue lo que hizo Dios? Lo primero que hizo Dios para poner orden. Al poner orden, se iba a quitar el vacío. Y al no haber vacío, las tinieblas se tienen que ir. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Dijo Dios, sea la luz. Y hubo luz. Y Dios vio que la luz era buena. Y Dios separó la luz de las tinieblas para quitar el desorden y que pueda venir la abundancia y que no vengan las tinieblas en lugar de la abundancia. ¿Ok? ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo primero que Dios hizo? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que se haga la luz. Y entonces vio Dios que la luz era buena y empezó a ordenar. ¿Qué fue lo primero que hizo Dios para ordenar? Separó la luz de las tinieblas. Entonces yo puedo entender que ese separar de la luz de las tinieblas es el metanoeo, es parte del cambio de mente, es parte del cambio de propósito. Nosotros tenemos que cambiar nuestra mentalidad acerca de lo que es la luz y acerca de lo que son las tinieblas. Ok, para poder empezar a poner orden en nuestra vida, porque hay muchas cosas que no tienen orden. Yo le decía hoy a mi esposa, le recordaba algo que me pasó. ¿Hace cuánto nos trajeron la pecera? Hace como unos 4 meses, ¿va? No, 2 meses, va. Hace como 2 meses, no, un poquito más. Hace como unos 3 meses, 4 meses, yo empecé y dije, no, hay cosas que están en desorden en la iglesia y hay que componerlas. Pero entonces, por alguna razón, Dios me dijo, tienes que empezar por el desorden que hay en tu casa. Pero me habló específicamente de un lugar que había en mi casa. Si yo le muestro aquí la cámara, pero como tengo filtro, no se mira, hay un pasillo y al fondo
hay un par de puertas, un baño y la puerta de un dormitorio, ahí estaba al fondo. Y entonces ahí había una silla vieja de la cual yo no me quería deshacer. Y sobre la silla vieja estaba el primo de Lucas y una bolsa que llevaba tiempo ahí y se miraba feo. Entonces Dios me enseñó ese lugar. Y entonces yo le dije, Señor, voy a quitar eso de ahí, pero se va a ver vacío, no se va a ver bien. Y aunque usted no lo crea, ahí lo dejé. No lo hice. Pasaron 2 meses y de repente viene alguien de aquí del edificio donde vivo y no sé por qué razón, no recuerdo ahorita, le dicen a mi esposa que si quiere una pecera con todo y peces. Y mi esposa le dijo que sí, porque mis hijos querían una pecera con pececitos. Teníamos una, pero sin peces y sin agua. Entonces nos traen una pecerota con una base de madera preciosa, ni de vidrio, sino de vidrio así doblado. Y entonces, qué casualidad que la pecera cabe cabal en ese espacio, que yo no había querido quitar la silla, que había procrastinado quitar la silla. Y ahora usted entra y le prenden la luz a la pecera y qué chilero se mira. Ok. Entonces, en ese pedacito del fondo que solo estaba la luz de los cuartos, ahora usted en la noche prende la pecera y ahí mira aquellos. Y son inteligentes, lo miran acercarse a uno y suben porque piensan que uno les va a dar de comer. Y ahí están los pececitos y cambió. Se hizo la luz y ese corredor cambió. Ok, muy bien. Entonces viene Dios y quiere que cambiemos nuestra mente acerca del orden que hay en nuestra vida, porque hay cosas que están en desorden. Hay cosas que están en desorden y Dios quiere entonces que cambiemos nuestra manera de pensar para que ordenemos. Entonces lo primero que hay que hacer es cambiar nuestra mentalidad acerca de la luz y las tinieblas, porque a veces estamos confundidos acerca de esto. Mire el siguiente versículo. Job 26:10. Algo platicamos en alguna oportunidad, creo que a principios de este año o finales del pasado. Mire pues, está hablando Job. Ha trazado Dios un círculo sobre la superficie de las aguas, en el límite de la luz y las tinieblas. Entonces hay un límite entre la luz y las tinieblas. Hay un límite entre la luz y las tinieblas. Dios quiere que cambiemos nuestra mentalidad acerca de la luz y las tinieblas. El orden empieza entre separar la luz y las tinieblas. Entonces tenemos que entender que hay un límite. Que si pasamos de un lado, estamos en el lado de las tinieblas. Si pasamos del otro, estamos en el lado de la luz. Si pasamos de la línea allá cuando vamos para Prados, o sea, después de las 53, ahí está el límite, ahí hay un cuento grandote que dice límite de la ciudad de Guatemala. Creo que ya no está, no lo he visto, porque con esa cosa que ya no terminaron de hacer lo quitaron. ¿Ok? Ahí hay un límite. Si pasamos de la línea, estamos en zona 12 de Villanueva. Si nos regresamos 2 metros atrás de la línea, es la ciudad de Guatemala. De la misma manera hay un límite, lo tenemos que comprender, que hay un límite entre la luz y las tinieblas. Ok, pero miremos cuál es ese límite, platiquemos de ese límite, porque tenemos que cambiar nuestro concepto acerca de para no traspasar ese límite, porque no vaya a ser que nos pasemos. Se lo voy a poner de esta manera, es peligroso. Usted tiene unos cuantos tatuajes en su brazo y de repente se le ocurre ir a Salinitas allá en El Salvador. Pasa la frontera y la policía mira que tiene tatuajes en el brazo, no media palabra.
lo agarra y se lo lleva al bote, aunque no sea salvadoreño. Mientras se averigua, lo meten con todos los mareros allá en esa cárcel que hicieron. ¿Qué le estoy tratando de decir? Si pasamos del lado de las tinieblas, corremos riesgos. Corremos riesgos. Pero miremos los límites. Tenemos que cambiar nuestro pensamiento a eso. Juan 3:19. Este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Ok, muy bien. Entonces, ¿cuál es el límite? ¿Qué es lo que amas? ¿Qué es lo que más amas? Ese es el límite. ¿Qué es lo que más amas? ¿Amas todavía las tinieblas? ¿Amas todavía? Yo espero que no usted, pero yo he conocido hermanos en Cristo que tienen guardaditos sus long play. Usted no sabe qué es un long play, ¿va? Antes los discos eran de acetato. Usted tal vez todavía conoció los cassettes y usó los cassettes, tal vez, ¿ok? Pero antes de eso, estaban los discos de acetato, que eran de un material que se llama acetato, que es un tipo de plástico, y usted los ponía en un tocadiscos y así oía usted la música las veces que quisiera. Después vinieron los CD, después vinieron los discos compactos que usted ya conoció, y después vino cosas como los iPod, y esas cosas que lleva después en su teléfono, y ahora le cobran por oír música. Entonces yo conocí un hermano que tenía guardada toda su música romántica y la amaba. La amaba. Pero a veces no es solo la música. A veces son otras cosas que amamos más que a la luz. Entonces estamos traspasando el límite. ¿Cuál es el límite? ¿Qué amas? ¿Qué amas más? ¿Qué amas? Porque si traspasas hacia el lado de las tinieblas, amas más las tinieblas que la luz. Y eso quiere decir entonces que amas tus acciones malas. Amaron más las tinieblas que la luz. Mire esto, Juan 1:29, límite. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está en las tinieblas. El que ama a su hermano permanece en luz. Entonces el primer límite es ¿qué más amas? El segundo límite es ¿aborreces o amas? Pero ya estamos hablando de los hermanos. ¿Aborreces a tus hermanos o amas a tus hermanos en Cristo? Si tú aborreces, si hay alguien que te cae, que cuando lo miras, los cholojos, o sea, los cholojos son las tripas, pues, esos son los cholojos. Si usted va a un lugar del mercado donde le venden el hígado, la lengua, le venden los chorizos, le venden los sesos, le venden riñones, esa se llama cholojería. Ahí venden los cholojos. Ok, entonces si lo que usted tiene adentro, el hígado, el riñón, el vaso, el intestino grueso y delgado, mira un hermano y todo se le hace un colocho adentro, traspasó el límite para el lado de las tinieblas. Pero si usted ama a su hermano, permanece del lado de la luz. Entonces, sí tenemos que ponernos a pensar. Sí tenemos, porque el reino de los cielos se acercó. Tenemos que ver ahí de qué lado estamos. ¿De qué lado estamos? Y le vuelvo al ejemplo de las fronteras. Váyase usted en el tiempo de la cortina de hierro, que terminó en 1990, cuando cayó el muro de Berlín. Alemania estaba dividida en dos, la Alemania socialista
y la Alemania occidental no podían pasar la frontera. El de la Alemania occidental que pasaba a la Alemania socialista ya no podía regresar. El que quería pasar de la Alemania socialista a la Alemania occidental, se lo quebraban, le disparaban ahí, lo conejeaban para que no pasara las tinieblas. Ese es el problema. Si tú traspasas, te pasas del lado de las tinieblas, Dios te va a llamar, Dios te va a decir, Dios te va a amonestar, no te va a agarrar a la fuerza. Pero si traspasas el límite para el otro lado, el chamuco te va a poner cadenas, te va a poner candado, te va a poner todo lo que quieras para que no puedas regresar al lado de la luz. Entonces tenemos que ver, meditar cómo está mi corazón. ¿Aborrezco a alguien? ¿Me cae mal a alguien? ¿Qué sé yo? Por lo que me hizo, por lo que hizo. ¿Qué sé yo? El reino de los cielos se ha acercado. El reino de la luz se acercó. Es tiempo de sentarnos y meditar cómo estamos en relación a si aborrecemos a alguien. Límites, límites, límites. Mira pues, no estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos, los que no creen en Jesús. Pues ¿qué asociación tiene la justicia? Los incrédulos y la iniquidad. Los que creemos somos la justicia y los incrédulos son la iniquidad. ¿O qué comunión? La luz con las tinieblas. ¿Cuál es el límite? ¿Con quién tienes coinonía? ¿Con quién te haces común? ¿Con quién te haces común? Mira, esto es tan fuerte, o sea, tan serio, tan delicado muchas veces, que el mismo apóstol Juan, el apóstol del amor, dice, si alguno viene con otro evangelio, con ese no se sienten a comer a la mesa, no tengan comunión, no tengan coinonía con él. Ok. Eso no quiere decir que te invita a almorzar tu papá, llegan tus hermanos que no son cristianos y no vas. No. Eso quiere decir que no te hagas común, que no tengas las mismas opiniones acerca de. Te lo pongo con esto. Ok. Hay muchos cristianos que se hacen común con los comentarios del Facebook. Se hacen comunes con los comentarios del Facebook. Tanto así que cambia su manera de pensar acerca de las cosas del reino de la luz. Por ejemplo, sin muy lejos, hay una cantidad de cristianos que quieren que desaparezcan a Israel del mapa y que se han creído todas las mentiras de los palestinos y los han convencido, se han sentado en el Facebook a leer, a tener común unión, coinonía con esta gente y no entienden que sí, Dios los desechó, sí, no se han portado bien, sí, pero Dios no los ha abandonado. Y que son el pueblo de Dios, en pausa, pero son el pueblo de Dios. No se han puesto a pensar en eso. Y así hay otra cosa de serie de doctrinas donde nos han querido que nosotros nos sentemos a la mesa con ellos a dialogar y convencernos. Ok, límite. ¿Con quién eres común? ¿Qué conceptos son comunes en tus conceptos? ¿Qué has hecho de común con las tinieblas? Límite.
¿Con quién te sientas? Ok. Juan 8:12. Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Va, límite. ¿A quién sigues? Mira, ¿a quién sigues? ¿Me sigues a mí? Perdón. Con todo respeto, yo amo a mi apóstol, es mi papá, no solo mi padre, él es mi papá en el amplio término de la palabra, papá, ¿ok? Desde hace 35 años, ¿ok? Pero yo no puedo seguirlo a él, o sea, yo tengo que seguir a Cristo. Lo que dice Pablo, imitadme a mí en lo que yo imito a Cristo. Entonces yo imito lo de él en lo que él imita al Señor. Se lo voy a poner de esta manera. Hace poco él comentó en una de las prédicas que hace muchos años él estaba en el hospital y que tenía 4 gramos de hemoglobina y que no, y habló cuando habló de la transfusión y que le dieron Santa Cena y que se iba a morir. Muy bien, sí estaba muy mal, muy mal. Entonces, yo iba a ir al hospital donde iban a verlo, yo era médico de llamada de ese hospital, pero de repente pasaron en la rema un anuncio, que por favor no llegaran más visitas porque había mucha gente en el hospital y había que cuidar al apóstol. Ok. Entonces yo dije, bueno, yo voy a hacer caso, yo iba a verlo y entonces sobre la Avenida Las Américas crucé, por ahí cerca de la Avenida Las Américas estaba ese hospital, o está, y dije, no voy a ir. Y cuando pasé enfrente del hospital, Dios me habló y me preguntó en mi corazón, fue algo impactante para mí, y me dijo, ¿tú qué vas a hacer si yo me llevo a mi siervo? Eso fue lo que me preguntó. Y de una vez toda la idea, porque Dios a veces lo que manda es un paquete, manda un concepto, me trajo a la memoria el día que yo me convertí, no el día que acepté. Yo acepté una noche antes, yo me convertí un día después, porque el Señor Jesús se me presentó en una visión. Y entonces me lo recordó. Entonces, porque uno piensa a veces, ¿y qué va a pasar si el apóstol parte? ¿Qué va a pasar? Pero tenemos que entender que a Pedro le dijeron, mira Pedro, tú eres Pedro. Y Pedro quiere decir roca chiquita. Y le dice, y sobre esta piedra, ¿sobre qué piedra? Le estaba hablando de una verdad antes, que Jesús era Dios. Y sobre esta piedra, sobre esta roca, dice, no piedrita, edificaré mi iglesia. Entonces, la roca sobre la cual está edificada la iglesia es inconmovible. Es Dios mismo. Entonces, yo amo a ese hombre. Obviamente fluye la enseñanza de parte del Señor a través de él. Y sería un golpe para la fe de muchos si el Señor se lo lleva. Pero el límite es a quién seguimos. ¿A quién seguimos? Hay quienes siguen a cantautores cristianos. ¿A quién seguimos? Hay quienes siguen a su papá biológico. Hay quienes siguen a su mamá. Y lo que dice la mamá, eso es. Aunque el pastor diga otra cosa, aunque la Biblia diga otra cosa. ¿A quién sigues? Ese es el límite entre la luz y las tinieblas. Mira pues, sigamos. Juan 12:46. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que crea en mí no permanezca en tinieblas. Ok. ¿Cuál es el límite? Ya no es a quién sigues, en quién crees. ¿En quién crees?
Ok, fíjate bien. ¿Crees que Jesús te puede sanar? Ok. ¿O crees que el doctor es el que sana? Yo no te digo que no vayas con el doctor. A mí me costó, cuando yo recién me convertí, ya no quería hacer mi tesis, no la había hecho porque yo decía, ¿y para qué tanto estudiar si el Señor Jesús sana? Y lo creo y lo creí. ¿Para qué? Decía yo. Desperdicié 8 años, 7 años de mi vida, los desperdicié totalmente. Y uno que estudié veterinaria, más todavía, los desperdicié. Claro, Dios me enseñó en el camino, pero fíjese bien, yo he atendido hermanos en Cristo en el tiempo que atendía. Ay, atendía hermanos en Cristo en todos lados. Yo trabajaba para Profan y miraba 20, 25 pacientes diarios. Trabajaba para el patronato de la diabetes y miraba otros 20 cada 3 días. Trabajaba para una empresa y miraba otros 5 más los que yo miraba. Y montón de cristianos. Y algunos de esos cristianos me decían, ay doctor, cuando yo vengo con usted se me quita el dolor. Ay, pues vaya a ver en quién pone la fe, decía yo. Vaya a ver en quién pone la fe. ¿En quién creemos? ¿Y cómo sé en quién creo? Por lo que hago en base a lo que me pasa. Ok, límite. ¿En quién crees? Ay, y oído, mire, hace muchos años cuando el apóstol terminaba de predicar, ministraba. Y se juntaba un montón de gente. Entonces, ya sea los ancianos o los diáconos, el apóstol, los que estábamos de privilegio en esa semana, nos decía, bueno, ustedes me atienden a tales y tales y tales, yo voy a atender a estos dos que son los más importantes. Y había gente que cuando el apóstol no la iba a recibir y lo miraba a uno, ahí le daba la chiripioica. Una vez uno me dijo, es que si el apóstol no me atiende no se resuelve. ¿En quién crees? ¿En quién crees? No es así, no es así. Ese es el límite. Cree en este otro. Romanos 13:12. La noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de luz. ¿Cuál es el límite? ¿Qué obras hay? ¿Cuáles son tus obras? Porque nosotros tenemos que hacer obras, un montón de obras que tenemos que hacer. Y el apóstol ha hablado acerca de las obras de la fe. Vayamos solo con una obra de la fe. Y ahí está Santiago. Y empieza Santiago a decir, si viene un hermanito contigo y no tiene con qué vestirse y no tiene con qué comer, y viene y oras por él y lo dejas ir sin darle para su necesidad, entonces dice, tu fe está muerta. En resumen, muéstrame tu fe sin obras y yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Fíjese bien, obras de fe. Orar por la gente, pero proveerle a la gente cuando tiene necesidad. Obras de fe. Viene Abraham y dice, ok, ¿en dónde demostró Abraham su fe? Cuando hizo obras, agarró a su hijo y le dijo, Señor, aquí está, ahorita, cuando tú me digas, le corto el cuello y lo quemo en el holocausto aunque me duela. Obra. Obras. ¿Cuál es el límite? ¿Qué tipo de obras haces? ¿Y las obras de las tinieblas o las obras de Dios? Y hay otro montón de obras. Límite. Obras. Juan 1:4. En él estaba la vida, en Cristo Jesús.
y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas. Fíjese bien, y la luz no la comprendieron. Esto lo hemos hablado otras veces. Esa palabra comprendieron se dice catalambano y quiere decir tomar, hacer de uno. Quiere decir aprender poniéndole H. Cuando yo aprendo algo, por ejemplo, y la policía lo aprendió, la policía lo agarró y se lo llevó. Aprender, catalambano. Ok. Límite, que es lo que tú tomas y metes dentro de ti. Límite. Ok, te lo voy a poner de esta manera. Alguien te hizo una injusticia. Alguien te golpeó. Alguien te estafó. Ok. ¿Qué es lo que tú agarras de esa situación? Aprendes y metes dentro de ti. ¿Sí? Los cristianos son unos hipócritas. Metiste un concepto dentro de ti. Por eso yo no vuelvo a ayudar a nadie le vuelvo a prestar. Metes un concepto de esto. Cuando la Biblia dice que nosotros debiésemos sobrellevar cuando nos estafan, debemos sobrellevar el estafa. Eso es lo que dice. Cuando nos defraudan, debemos sobrellevar el... Porque si no, aborrecemos y entonces traspasamos el otro límite. Es lo que meto yo dentro de mí con las situaciones. Es difícil, es sumamente difícil. Estés parado en algún lado y alguien llegue y te pegue con toda la intención una patada en la espinilla. Y lo que querés hacer, primero sobarte la espinilla. Y ya que puedes asentar el pie y medio cojear lo que quieres y decir, no le puedes dar otra patada porque te duele la espinilla, pero quieres darle un par de, quieres imponerle manos. ¿Ok? Es lo que, para que yo lo entienda, es difícil. Pero hay cosas que no debemos tomar. La amargura, por ejemplo, no la debemos tomar. El Señor Jesús estaba en la cruz. ¿Y qué le llevaron? Mirra. ¿Por qué le llevaron mirra? Porque la mirra es mirra. Se extrae de la resina de unos árboles. Es amarga, pero tiene propiedades en una de las cuales es que alivia el dolor. Entonces le llevaron una copa de mirra líquida para que él bebiera. Y él no se tomó la mirra. Más adelante dijo, tengo sed, y le llevaron vinagre. ¿Ok? Pero la mirra no la catalambano, no la ingirió, no la aprendió, no la hizo suya. Límite. ¿Qué haces tuyo? ¿Qué metes dentro de tu corazón? ¿Qué emociones, sentimientos dentro de tu intelecto? ¿Qué conceptos metes? Límite. Mire con ese ya vamos terminando y lo dejo en paz. Isaías 50:10. ¿Quién hay entre ustedes que teme al Señor? ¿Quién hay entre ustedes que oiga la voz del siervo del Señor? Que ande en tinieblas y no tenga luz. ¿Qué está diciendo? El que teme al Señor y oye la voz del siervo del Señor, no anda en tinieblas. Eso es lo que está preguntando, porque arriba les está pasando el trailer de todo, que no temen al Señor y que han perseguido a sus profetas. Les está diciendo un montón de cosas. Entonces, ¿qué es lo que les está diciendo? El que no teme al Señor anda en tinieblas. El que no oye la voz del siervo del Señor anda en tinieblas. Entonces, ¿cuál es el límite? Uno de los límites es ¿a quién temes? Pero eso es difícil. Eso es difícil. Te dicen, mire, usted tiene una enfermedad difícil. A uno se le achachive.
Ah, sí. Y ya llega el enemigo y le dice, Uno dice, ¿a quién temes? El límite es a quién temes. ¿Temes a la muerte? ¿Temes al dolor? ¿Le temes a qué le temes? Nosotros debemos temerle a Dios. Otra límite. ¿A quién oyes? ¿A quién oyes? ¿A quién oyes? ¿La voz de quién oyes? Que oiga la voz de su Dios. Eva oyó la voz de la serpiente. Adán oyó la voz de su mujer. ¿La voz de quién oyes? Tienes que oír la voz que viene del siervo del Señor. Eso es lo que tienes que oír. Y discernir si al apóstol Pablo, cuando se enfrenta con aquellos que eran de un lugar que se llamaba Berea, con B alta, y eran los bereanos, oían a Pablo y dice que como eran más nobles, iban a los pergaminos, a las escrituras a revisar. Bueno, Pablo dijo que Isaías dijo, a ver, ¿dónde está eso, mucha? Vamos a buscarlo. No va a creer que tenían Biblia con capítulos y versículos. No, no, no. Ya había que ir a revisar y saber por dónde estaba. Y entonces iban y revisaban. Ah, sí, Pablo tiene razón. Eso, lo que dijo es cierto. Ok. O sea, no se trata de tragarse todo. Tiene que ir a la palabra y decir, ok, sí, y con el Espíritu Santo, pero oír la voz del siervo del Señor. ¿Qué voz oyes? ¿Qué voz oyes? Este es el límite. ¿A quién oyes? ¿La voz de quién oyes? ¿A quién temes? Este es el límite. ¿A quién temes? Ah, muy bien. Ahora mira esto. Porque antes no era que estuviéramos en las tinieblas. Efesios 5:8. Antes éramos tinieblas. Y no aquel luchador mexicano de los años 80, 90. Era un monstruo esa cosa. No. Pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de la luz. Yo creo que tengo otro versículo acá. Okay. Entonces, nosotros éramos tinieblas, pero ahora somos. ¿Okay? ¿Cuál es el límite? ¿Qué somos? ¿Qué eres? Ese es el límite. Ahora fíjate bien, no tengo el versículo ahí, pero la Biblia dice, tal cual piensa el hombre, tal cual es. ¿Cuál es el límite que piensas? ¿Qué piensas? Porque tal como piensas, así eres. No puede ser que ahora, habiendo aceptado a Cristo, seas tinieblas. Pero eso es difícil. Porque mire, Lucas 11:35, mira, considera, detente, piensa, alto, pues que la luz que en ti hay no sea oscuridad. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz sin tener parte alguna en tinieblas, estará totalmente iluminado cuando la lámpara te alumbra con sus rayos. ¿Ok? Pero ¿qué dice arriba? La lámpara del cuerpo, ¿qué es? Los ojos. Si tus ojos están llenos de luz, todo tu cuerpo estará lleno de luz.
¿Cuál es el límite? Que mira, ¿hacia dónde levantas tu mirada? Lot le dice literalmente que levantó su mirada hacia Sodoma y vio el valle del Jordán como, y lo comparó con el huerto del Edén. Y terminó en Sodoma sin nada. Al salir de Sodoma sin mujer, sus hijas, pues lo que le hicieron, dos ratas con maldición. ¿Por qué? Porque él estuvo en el límite, él pudo haber seguido con Abraham. Se fue Lot. Y entonces viene Dios y le dice a Abraham, bueno, ya se fue Lot. Eso no dice la Biblia, pero se contextualiza, se ve, ya se fue Abraham, ya se fue Lot, Abraham. Ahora, Abraham, ya que se fue Lot, levanta tus ojos y mira hasta donde tus ojos alcancen, yo te daré. ¿Cuál es tu visión? Y mira, ¿cuál es tu evangelio? ¿Tu evangelio es solo para acá, para la tierra? ¿O tu evangelio es, has logrado levantar los ojos y has visto que el evangelio no es para él? Porque la Biblia dice que aquel que creyó en Cristo solo para esta tierra es el más miserable de los hombres. Lot se llenó de abundancia material, vio solo para esta tierra. Abraham vio hasta donde pudo ver y siguió y aumentó su abundancia. Abraham era riquísimo. ¿Cuál es el límite? ¿Hacia dónde ves? ¿Hacia dónde ves? Creo que esa es la última. Vamos a ver. Hoy no van a haber preguntas y aquí lo dejo. Isaías 58:9. Entonces invocarás y el Señor responderá. Clamarás y Él dirá, aquí estoy. Si quitas de medio de ti el yugo, el amenazar y el dedo y el hablar iniquidad. Y si te ofreces ayudar al hambriento y sacias el deseo del afligido, entonces surgirá tu luz en las tinieblas. Viene y tu oscuridad será como el mediodía. Viene Dios y pone límite, te pasa del lado de la luz. Okay. Muy bien. Podemos hablar del 9, pero hablemos del 10. Okay. Y si te ofreces ayudar al hambriento y sacías el deseo del afligido. Si eres... Ok, ¿cuál es el límite? Tu sensibilidad a la necesidad de otro. ¿Tienes sensibilidad por la necesidad de otro? ¿O no tienes necesidad por la necesidad de otro? Ese es el límite. Ese es el límite. Dejémoslo hasta aquí. Ok. Muy bien. Yo creo que no vamos a dejar tiempo a preguntas porque ya son las 9:20. O si hubiera no ningún comentario, una pregunta, una o dos preguntas, pero pregunta, no comentario. Entonces, el reino de los cielos se ha acercado. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar acerca de la luz y las tinieblas. Las tinieblas no es solo esa tu suegra que le fuma el puro a los hombres. Sí, esas tinieblas. Las tinieblas son otras cosas. Involucran otro que se echa los sí, tiniebla. Que es homosexual, sí, tiniebla. Ok, pero hay otras cosas que como cristianos tenemos que nosotros considerar entre las muchas cosas que hoy más o menos platicamos. ¿Te amas?
¿Aborreces o no aborreces? ¿Con quién tienes comunión? ¿Quién sigues? ¿En quién crees? ¿Cuáles son tus obras? ¿Qué es lo que metes dentro de ti? ¿Qué es lo que haces tuyo? ¿A quién temes? ¿La voz de quién oyes? Tu sensibilidad. Esos son límites. Y tenemos nosotros que detenernos y dejar que el Señor cambie nuestra manera de pensar acerca de las cosas que hoy hablamos, y hay muchas más, muchas más. Amén, amén y amén. Como nadie levantó la mano, eso quiere decir que todos se quieren ir a acostar, porque yo ya vi que Anita de Luna está haciendo un esfuerzo titánico por estar despierta.